algo huele a podrido en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo solucionar crisis en el seno de la iglesia? Algo huele a podrido en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo solucionar crisis en el seno de la iglesia? Hechos 11, de 1 al 18. Así está escrito en la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Job orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. En cuanto comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Hasta aquí la lectura de la palabra. Mantenga su Biblia abierta. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias porque podemos tener acceso a tu palabra. La tenemos en un idioma que podemos comprender. Dios habla en nuestro propio lenguaje, idioma, por medio de la Escritura, y te doy gracias por esto. Te pido, Señor, que tú puedas conducirnos en esta mañana. Aquí está tu grey, aquí está tu rebaño. Háblanos, exhórtanos, transfórmanos. Si hay entre nosotros alguien que no te conoce, que hoy pueda conocerte, y aquellos que te conocen puedan amarte más. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Queridos, es en una pieza, es en un texto de Shakespeare llamado Hamlet, conocido de muchos, donde encontramos una frase que se quedó muy conocida y se ha vuelto casi un refrán, un dicho en nuestros días, ¿no? La frase: algo huele mal o algo huele a podrido en el estado de Dinamarca, algo huele mal en Dinamarca. Esta frase, en el contexto de Hamlet, es dicha por un personaje secundario llamado Marcelo, que cuando está en la explanada del castillo de Helsingør, oyendo cómo se portaban los súbditos del reino de Dinamarca abajo, él oye el festín y todas las cosas, él dice la frase que se ha vuelto célebre: algo huele mal en el estado de Dinamarca. En el contexto de Hamlet, justo allí aparece al príncipe Hamlet, su padre, como un fantasma
diciéndole que en aquel momento su hermano Claudio le había asesinado para que pudiera casarse con su esposa y así se volver rey de Dinamarca. Y la frase se ha vuelto un emblema de crisis, de problemas, de corrupción, de que las cosas no son tan bellas como parecen y que algo raro está pasando. Por eso que yo he cogido esta frase y he adaptado al contexto del primer siglo y de la iglesia de Jerusalén. Algo huele a podrido en la iglesia de Jerusalén. De hecho, los olores son algo poderoso, ¿no? Ponemos perfume para que podamos estar más a gusto entre las personas, ¿no? Según una autora llamada Mary Roach, el olor llegó a ser hasta utilizado como arma de guerra, por ejemplo. En Estados Unidos, ella narra este hecho en su libro sobre la historia de la guerra, ha gastado un montón de dinero intentando construir una bomba de olor fétido universal que sirviera para ahuyentar de alguna manera los enemigos, pero es un problema. No sé si ya has llevado esto en cuenta, porque olor es algo que tiene que ver con características culturales. Algo que apesta para nosotros aquí puede que huela muy bien a una persona de otra cultura. Y crear algo que oliese mal a todos fue un desafío que hasta ahora no hemos conseguido desarrollar. Pero los olores también nos sirven de alerta, ¿no? Que algo no va bien. Yo me acuerdo cuando hemos alquilado este sitio, teníamos aquí unos ratones que caminaban arriba de todo. Los más antiguos de aquí van a recordar que algunas veces estábamos en el culto y oíamos olor de las ratas aquí arriba, para abajo. Y una vez hemos conseguido matar algunas, pero con el veneno equivocado, o ellas se murieron de lo que fue, y este sitio apestaba por unas 2 semanas. Y no sabíamos qué hacer porque no tenía cómo quitar de ahí. Teníamos que esperar a las bacterias a hacer su trabajo. Nos sirven de alerta, por ejemplo, cuando estamos ahí en la cocina, hambrientos, y cogemos aquel tupper de la nevera de hace una semana, no sabemos ni qué es, y abrimos, pero aunque esté bonitito más o menos, ya apesta y ya sé que esto no puedo comer. En la vida de la iglesia algunas veces sentimos los olores antes de ver los hechos. En la vida de la iglesia algo huele mal, adelantando un problema, adelantando una cuestión más profunda del corazón. Hoy veremos que esta frase puede ser muy bien aplicada a la primera iglesia cristiana. Es muy interesante, no sé, en vuestros países de origen, aquí en España no es muy común, aunque por ejemplo en Madrid tenemos la primera iglesia bautista de Madrid, esta idea de primera, segunda, pero en algunos países esto es muy común, en mi país es mucho, ¿no? La primera iglesia tal siempre es la iglesia más antigua, suele ser la iglesia con más influencia de la ciudad, tal. Entonces imagínatelo algo oliendo mal en la primera iglesia cristiana de la historia. Es lo que vamos a ver hoy y aprenderemos cómo solucionar crisis en el seno de la iglesia por medio del apóstol Pedro. La iglesia primitiva no era perfecta. Muchas veces, hasta ya entrando en el contexto del pasaje, ¿no? Tenemos una visión de la iglesia primitiva como una iglesia sin fallos. Una iglesia de santos que no pone ni el pie en el suelo de tanta santidad y que las cosas van geniales. Pero la verdad es que la iglesia primitiva tuvo sus virtudes, que debemos imitarlas, pero tuvo sus defectos terribles y algunos de ellos casi que estructurales en relación a divisiones, a problemas de relación y de enemistades. El texto nuestro de hoy es una continuación directa del capítulo 10. El capítulo 10 vemos Pedro teniendo una visión que dice que Dios había purificado cosas que él llamaba inmundo. Entonces Dios le envía por medio del Espíritu a Cesarea a predicar en la casa de un oficial romano llamado Cornelio. Y allí, al predicar la palabra con fidelidad y pasión, el Espíritu baja sobre la casa de Cornelio. Y así tenemos el Pentecostés de los gentiles y vemos la iglesia saliendo de un contexto judío para un contexto samaritano y ahora para un contexto
gentílico y la iglesia volviéndose multicultural. Y hoy vemos Pedro volviendo a Jerusalén para rendir cuentas de lo que había pasado. Y al hacer esto vamos a ver que él ha enfrentado oposición, que él ha enfrentado dificultades, que surge una crisis y Pedro va a intentar solucionarla. Entonces, volvamos al texto. Voy a dividir en 3 momentos el texto, siempre utilizando un poco esta idea del olor, del perfume. La primera parte del texto voy a leer una vez más del 1 al 3, y el punto es: algo huele mal. Una crisis teológica en el seno de la primera iglesia cristiana. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Las noticias corren, las noticias avanzan. Y ya llegó en Jerusalén, allí a los pies de los grandes líderes de la iglesia, que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Para nosotros puede que esto no sea muy relevante, pero en el contexto del primer siglo era increíble. ¿Por qué? Porque de alguna manera los primeros cristianos, la primera generación, la generación de Jerusalén, comprendía de alguna manera que la iglesia era un estado evoluido del mismo judaísmo. O sea, somos judíos, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras reglas, conocemos el Mesías de Israel y ahí nos volvemos un judaísmo más purificado que llamamos de cristianismo, pero de alguna manera esto es como si fuera un escalón más dentro del judaísmo. Lo que ellos no reconocían todavía es que el cristianismo, aunque naciera de dentro del judaísmo, era algo distinto, no era un escalón más del judaísmo, sino que era la plenitud que el judaísmo nunca iba a tenerlo. Y entonces surge un problema. El texto dice: cuando Pedro, versículo 2, subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Hay algunas cosas muy importantes aquí. La primera de ellas es la idea de rendir cuentas. Pedro era apóstol, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pedro era apóstol. Pedro era uno de los principales, esto es innegable también. Aunque nosotros protestantes no creemos de ninguna manera que Pedro haya sido el primer papa distinto de los demás apóstoles, pero al leer la Escritura vemos que por lo menos 3 tenían más cercanía con Jesús y acabaron influenciando más el colegio apostólico. Pedro es uno de estos. Pero Pedro sube a Jerusalén para rendir cuentas. Esto es algo muy importante, queridos. El cristianismo maduro rinde cuentas. No estoy a mi aire. No. Y ese es un problema porque nuestra generación le gusta vivir a su aire, que nada ni nadie tenga que ver con mi vida. Pero ser miembro de una iglesia, está bajo la congregación, es rendir cuentas. Es rendir cuentas. Y tenemos un liderazgo espiritual en la iglesia, pastores, ancianos, consejo, para pastorear el pueblo de Dios. Pero hay que tener este sentimiento de rendir cuentas, porque si no, no funciona. Pero nosotros también, pastores, ¿no? Yo tengo superiores, yo rindo cuentas a un sínodo nacional, en mi caso específico a un presbiterio en Brasil, yo rindo cuentas a mi misión, yo explico, por ejemplo, en mi caso personal, yo hago a cada 3 meses un relatorio diciendo todo lo que hago aquí. ¿Por qué? Porque hay este sentimiento de rendir cuentas y esto es maduro, esto es sano. Pedro, siendo apóstol, siendo líder, va a rendir cuentas y encuentra allí un grupito difícil. Y esto me llama la atención, queridos, porque muchas veces las grandes crisis ministeriales no son crisis externas a la iglesia, sino que son crisis internas.
No son problemas que el gobierno se ha levantado contra nosotros, está poniendo pegas, dificultades, nos están persiguiendo, tirando piedras. Esto puede pasar. Pero las grandes crisis suelen ser de dentro. Suelen ser personas con visiones distintas, haciendo confusión en el seno de la iglesia. Y aquí estábamos con esto. Pedro empieza a rendir cuentas y tiene un grupito llamado los de la circuncisión. Hay un debate si este era un partido dentro de la iglesia, o sea, un grupo autodefinido de personas que comprendían que la circuncisión y las leyes estrictas de dieta y comportamiento de los judíos deberían aplicarse también a los cristianos, o si es la manera de Lucas de escribir la iglesia de Jerusalén, porque la gran mayoría de ellos eran creyentes de origen judío. Entonces, ellos empiezan, el texto dice, a disputar con Pedro. Imagina, querido, tú siendo usado por Dios para que el reino avance, para que el Espíritu fuera recibido entre los gentiles, creyentes naciendo de nuevo, la iglesia avanzando, Dios obrando milagros, y dentro de la iglesia personas enfadadas, airadas porque esto está pasando. Algo huele a podrido, ¿no? Algo raro pasa. Ellos no se alegran con lo que Dios se alegra. Pero algunas veces las crisis de la iglesia son frutos de nuestra incapacidad de ver que Dios está obrando, porque nosotros queremos que las cosas pasen a nuestra manera y no a manera de Dios. Queremos que las cosas sean como nosotros creemos que son correctas y no como Dios quiere que sea correcta. Y entonces el texto dice en el versículo 3, ellos decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mira, el problema es tan grave que no es tan solo ¿por qué fuiste a predicar? No, es mucho más. ¿Por qué entraste en su casa? ¿Por qué comiste con ellos? ¿Por qué sentarse con ellos? Estás viendo aquí que hay una clara distinción entre nosotros y estos. Por esto que yo he llamado este punto de algo huele mal, una crisis teológica en la iglesia de Jerusalén. Porque el problema es de la comprensión de la Escritura. Ellos comprendían que los gentiles serían siempre los otros. Y ellos no pueden comprender que ahora ellos sean nosotros también. O sea que somos un solo pueblo, una sola nación, bajo la autoridad de Cristo. No, ellos no consiguen. Ellos acusan, ellos se vuelven airados, enfadados. Ellos no soportan. Para estos el evangelio era para los judíos, para Israel y no para cualquiera. Sí, ellos podrían creer que estos podrían cambiar, pero estos tendrían que se adaptarse a ellos. Tendrían que ser primero judíos para después subir un escalón más y poder ser cristianos. Ellos tenían que cumplir las dietas de Israel, la estricta norma de Israel. Ellos tenían que ser circuncidados para ahí sí poder, tal vez, hacer parte de la comunidad de los llamados. Queridos, toda crisis en el seno de la iglesia, al fin, es un problema de comprensión de la Escritura. Pastor, será, tengo certeza. Falta de perdón, orgullo, confusión, cotilleo. Todas esas cosas son prácticas, pero el problema no está en la práctica tan solo. El problema está en la falta de comprensión de la misma Escritura acerca de estos temas. Aquí está pasando esto. Falta de madurez, falta de capacidad de oír, callar, amar, caminar un poquito más, con paciencia. Muchas veces queremos que todos tengan paciencia con nosotros, ¿sí o no?
Queremos que todos tengan paciencia con nosotros, pero nosotros no la tenemos con nadie. Con nadie. Si hablar un poquito fuera de lo que yo comprendo, yo me quedo enfadado, paso 3 domingos sin venir a la iglesia y el pastor que no me llama. Queridos, algo huele mal. Entonces, las primeras aplicaciones. Primera implicación. ¿Nos alegramos con lo que Dios se alegra? De golpe vamos a decir, sí. Pero ¿será que esto es verdad? ¿Qué hacemos cuando nuestros patrones son cuestionados por la palabra de Dios? ¿Qué hacemos cuando nuestras tradiciones son refutadas a la luz de la palabra de Dios? Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, ¿cómo procedemos? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios por su palabra apunta un camino y nosotros deseábamos ir a otro camino? ¿Nos alegramos cuando Dios se alegra? ¿Nos alegramos con las cosas que se alegra el Señor? Otra implicación. Queridos, rendir cuenta es algo bíblico y sano. Aprenda a hacerlo en su propia vida. Vivimos en una generación de individualismos y somos, por lo tanto, ajenos a cualquier idea de rendir cuentas, mucho más en el sentido de mi vida espiritual. Pero la Biblia no habla de individuos, la Biblia trabaja con comunidad, la Biblia trabaja con iglesia, con pueblo, y rendir cuentas es extremadamente importante para mi vida cristiana. Desde la iglesia local hasta niveles más denominacionales, necesitamos rendir cuentas. Yo tengo que rendir cuentas, todavía no tenemos consejo en la iglesia, pero tenemos una mesa administrativa. ¿Y qué hago? Siempre que tengo que elegir algo, hacer alguna cosa, les pregunto, mira, ¿qué crees? ¿Voy por aquí? ¿Voy por allí? Algunas veces ellos dicen, voy por aquí, yo creía que era mejor ir por allí, pero voy por aquí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto es la vida cristiana, rendir cuentas. Rendir cuentas es algo sano y bíblico. No te veas como alguien libre de errores, libre de equívocos, libre de fallas. Aprenda a abrir tu corazón, a compartir, a rendir cuentas. Cuidado con la idea de que yo rindo cuentas solo a Dios. Esto suele esconder un problema muy serio de pecados, defectos y equívocos. A lo largo de mi vida pastoral, todos aquellos que eran muy nerviosillos y decían, solo rindo cuentas a Dios en 3-4 años, salía algo tan gordo de debajo de la cáscara. ¿Por qué, queridos? Esto no es bíblico. Debemos rendir cuentas unos a los otros. En el matrimonio, cuidado. História de que minha esposa não tem acesso a mi móvil, ou mi móvil... Não. Clave. Minha esposa tem as claves de toda a minha vida. Que vea lo que tenga que mirar, de tapa arriba, abajo. ¿Qué es esto? Rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas. ¿Onde ha ido? No. Yo voy a donde quiero. No, tú eres casado. No vas a donde quieres, ¿no? Tiene que abrir y decir, mira, te he ido allí, estaba allí hablando con fulanito. Pero amor, yo estaba aquí sola con los niños, perdón, pero también necesitaba airarme un poquito y tal. Vale, conversa, habla. Pero tenemos que rendir cuentas. Otra implicación, toda crisis tiene su raíz en un problema teológico. Si tú no quieres tratar solo los síntomas, busca lo que está más abajo. El problema no solo era, a mí no me gustan los gentiles. El problema era, nosotros somos mejores que los gentiles. Puede que una persona mirando exteriormente decía, el problema es que ellos no se dan bien. Solucionamos así. Los expertos actuales, ¿saben cómo solucionarían estas crisis? Cogemos los gentiles y hacemos la primera iglesia de los gentiles. Primera iglesia presbiteriana de los gentiles. Y continuamos con la primera iglesia presbiteriana de los judíos. Y así estamos todos en paz. Una vez al año hacemos un ágape y ya está. ¿No? Ellos tenían que comprender que eran parte de un mismo pueblo.
La segunda parte del texto. La primera, algo huele mal, una crisis teológica en el seno de la iglesia. La segunda, el grato olor de Cristo respondiendo a las críticas con fidelidad y valor. El grato olor de Cristo respondiendo a las críticas con fidelidad y valor. A partir del verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Primero vemos humildad de Pedro siendo apóstol, viendo lo que había visto, de explicar una vez más a estos hermanos lo que había pasado. No solucionaremos las crisis de nuestra vida sin humildad, sin la capacidad de, estando correctos, bajar la cabeza, hablar en el mismo tono, mirar en el mismo nivel y explicar. Lo que Pedro hace aquí es coger el grupito rebelde de la iglesia y con paciencia decir la misma cosa una vez más. Nosotros, lectores modernos, no nos gusta repeticiones. Si tú coges un libro que a cada 3 páginas repite la misma cosa palabra por palabra, a ti no te gusta. Esta historia, estos versículos del 5 al 17, se repite 3 veces en 2 capítulos. Para nosotros es como si Lucas no tiene más que hacer, hombre, de repetir la misma cosa. Pero esta es una técnica de escrita del primer siglo. Tú ves esto, por ejemplo, si tú vas a leer los clásicos, Ilíada, Odisea, estos clásicos, se repite con constancia muchas cosas y a nosotros no nos gusta, porque a nosotros nos gusta cuando la historia avanza. Pero esta es una técnica de escritura. La repetición era un medio de afirmar, reafirmar y consolidar. Todo lo que se repite en la escritura es Dios queriendo inculcar, poner dentro de nuestra cabeza. Y Pedro va a repetir una vez más la historia. Y esto muestra cómo el problema era gordo. Porque ha tenido que tener 3 veces la misma cosa. Y lá en el capítulo 20 y pico, Pedro va a volver a este tema también. En el 15 volvemos a este tema. ¿Por qué? Porque este era un problema serio. Un problema de relación. Entonces Pedro empieza a contar la historia una vez más. Y aprendemos aquí algunos principios de cómo solucionar crisis. Yo quería que vosotros pudieran estar atentos y pendientes a esto. Primero, Pedro entiende que para solucionar crisis en el seno de la iglesia, uno tiene que ser extremadamente detallista y verdadero en su relato. Pedro repite detalle por detalle de lo que había pasado. ¿Sabe por qué? Porque la crítica injusta, ella es basada en mentira, en falsas percepciones, en desinformación. Luego la respuesta ante ellas debe ser exactamente lo opuesto. Debe ser verdadera, informativa y explicativa. Si queremos solucionar crisis, seamos verdaderos y fieles en nuestro relato. Contemos la verdad. Detalle por detalle. ¿Qué pasó? ¿A qué horas pasó? ¿Con quién estaba? ¿Cómo he procedido? Así tiene que ser. En la vida y también en la iglesia. Si estoy teniendo un problema en casa y tal, mi esposa está con celos, lo que sea, que pasa y tal, yo digo, mira, mi esposa, yo he salido del trabajo a tal hora, he pasado por aquí, he hablado con fulanito aquí en la gasolinera, después me he tomado un cafelito allí, me quedé aquí y hice tal cosa. Esto es lo que pasó. Detalles y verdad. ¿Sabe por qué esto es importante? Y esto hasta los policías lo saben, ¿no? Cuando se va a hacer rondas de preguntas a personas que son acusadas de determinados crímenes, ¿qué hacen? Primero las dividen para que no puedan tener la misma historia en conjunto. Segundo, se hacen estas rondas una y otra vez personas distintas. ¿Para qué? Para ver si los detalles se confirman. Pedro soluciona crisis en el seno de la iglesia contando la verdad, siendo detallista y fiel. Y esto tenemos que hacer. Con cualquier crisis que vengamos a pasar como iglesia, debemos tener la capacidad, la amabilidad,
y el valor de coger quien tengamos que coger, poner una silla y decir, mira, pasó esto. Esto fue lo que pasó. Seamos verdaderos. Otra cosa que aprendemos aquí, y esto vemos Pedro haciendo a lo largo del texto. Otra cosa que Pedro usa para solucionar la crisis es que Pedro evoca la autoridad divina para solucionar el problema. Pedro, al contar la historia, dice que ha tenido una visión donde Dios le dijo tal cosa. Pedro dice que el Espíritu Santo le envió a Cesarea. Pedro llama a Dios como responsable. Pedro sabía que él estaba de parte de la verdad y Dios es verdad, y por esto podemos llamar a Dios a nuestro lado de la historia y decir, mira, lo que pasó fue esto, y yo he procedido de tal manera porque la Biblia dice así, así y así. ¿Has comprendido cómo solucionamos crisis? Evocando la autoridad divina. Yo no he hablado y yo no me he portado de tal manera porque me ha dado la gana de portarme así. Esto es porque la palabra sí lo ordena. Y si no lo es, que podemos pedir perdón y cambiar porque estamos equivocados nosotros y no el Señor. Pero debemos evocar la autoridad divina. Al narrar la historia, Él recuenta su visión. Él ha puesto correctamente hecha sobre los hombros divinos la responsabilidad. Y así llama a los oyentes a la responsabilidad. Decir, quedarse contra esta acción sería irse de encuentro contra el mismo Dios. Porque fue Dios quien dijo que yo debería hacer de esta manera. Otra cosa importante para solucionar crisis en el seno de la iglesia. Pedro hace uso de testigos oculares. Esto es muy importante. Pedro no era tonto. Pedro está en la casa de un curtidor llamado Simón en Jope. Dios le da una visión. Dios hace muchas cosas. Pedro sabía, o por lo menos infería, tenía la idea de que algo serio iba a pasar. Algo va a pasar ahí más complicadillo. Y él ya podía, de alguna manera, pillar un poco el tema. Porque el tema tenía que ver con la dieta judía, con no llamar inmundo lo que Dios había purificado. ¿Qué hace Pedro? Pedro no baja a Cesarea solo. Pedro lleva 6 con él. Y 6 de entre los que tenía esta visión de la circuncisión. Porque cuando leemos el capítulo 10 dice claramente, los de la circuncisión se quedaron abrumados cuando el Espíritu bajó sobre la iglesia, sobre la casa de Cornelio. Entonces Pedro lleva testigos oculares. Y aquí Pedro dice claramente Pedro dice que estos vieron lo que se pasó allí. Pedro llama de alguna manera estos testigos como hombres que estaban allí para dar conformidad al relato. Esto es muy importante, querido. Pedro afirma que debemos usar testigos oculares para solucionar problemas en la iglesia. Por esto, de aquí salen dos ramas importantes. Si tú vas a tener una conversación seria, que tú sabes que es un problema en potencial, ¿ya has tenido este tipo de conversación? Tú sabes que esta conversación puede que salga aquí un problema muy gordo. Mi sugerencia, no vas solo. No vas solo. Porque si tú vas solo, ¿qué pasa? Lo que él va a decir contra lo que tú vas a decir. Pero si tenemos testigos, primero nos ayuda hasta a corregir a nosotros mismos. Por ejemplo, yo como pastor, si voy a tener una conversación un poco más complicada y tal, llamo a alguien del liderazgo de la iglesia para estar conmigo. Primero, para que otra persona pueda mirar las reacciones y lo que está siendo dicho. Segundo, para que la persona pueda decir después, mira pastor, yo creo que aquí tú has ido demasiado lejos. Yo creo que deberías haber tenido más cuidado aquí. ¿Vale? Perfecto. Voy a aprender yo también. Si yo como pastor tengo que resolver un problema que es con mujeres, yo no voy solo nunca. Puede que sea la historia más gorda del mundo. No voy solo. Voy con mi esposa. Si no puede mi esposa, voy con más un hermano, 2 hermanos. Solo no voy. ¿Por qué? Porque no es correcto ir así. Y hasta para proteger a nosotros mismos.
Porque va que la tía loca no te va con tu cara. Ah, porque el pastor y tal. No. Yo aquí no tengo, ¿no? En nuestra iglesia es muy chiquitilla, no tengo despacho para mí en la iglesia. Pero en las iglesias que yo he trabajado en Brasil, la puerta del despacho era de cristal. Uno mira dentro. Cualquier persona que pasa, mira lo que está dentro. No va a oír lo que se está haciendo, pero se ve. Solucionar crisis, hay necesidad de testigos oculares. Y me gustaría hacer hincapié en 2 puntos del texto que hay distinción del relato. El relato es como si copiar y colar, ¿vale? Del ordenador, copiar y pegar. Pero hay dos detalles que Pedro añade, matices distintas, que no cambia la historia del capítulo 10, pero trae nuevos matices. La primera cosa está en la parte del versículo donde se dice que sería salvo él y toda su casa. Si tú puedes volver al texto, el texto va a decir así, el versículo número 14. Y te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esta expresión, hasta la palabra griega oikos, que es la palabra casa aquí, no es la palabra para el edificio, sino que la palabra griega para las relaciones de familiares, ¿no? Parientes y tal. Y en el contexto del primer siglo, no solo esto, hasta los siervos hacían parte del oikos, hacían parte de la casa. Pero esta expresión, será salvo tú y tu casa, ella se repite a lo largo del libro de Hechos y algunos contextos de la Escritura. Pero algunos cristianos están metiendo la pata gorda con estos versículos. Porque piensan así, mira, no, mi esposa que no quiere saber nada de Jesús va a ser salvo porque yo voy a la iglesia y yo creo en Jesús. Y la Biblia dice, pastor, serás salvo tú y toda tu casa. Primera pregunta que hago, pregunta de clase de castellano en el cole. ¿Quién es tú en el texto? ¿Quién es tú en el texto? ¿Quién es? Tiene un nombre para este tú. Cuando el texto dice, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién es tú aquí? Cornelio. ¿Sí o no? Cornelio. Cornelio es tú aquí. Y no podemos hacer doctrina de textos que están narrando historias. El texto que está narrando historia evidencia principios y sí confirmado por textos autoritativos. Es decir, yo creo que el texto tiene autoridad, ¿vale? No es eso que estoy diciendo. Pero si tú estás leyendo en el Antiguo Testamento y dice que fulanito, David, ha mirado allí a Betsabá, le ha visto hermosa, fue y adulteró con ella. ¿El texto está diciendo que tú tienes que hacer la misma cosa? El texto está narrando una historia. Y el texto está narrando la historia de quién aquí? De Cornelio. Y está diciendo que en aquel contexto, Cornelio sería salvo y toda su casa. Tienen 2 cosas interesantes. Primero es el texto está hablando de Cornelio. Y segundo, el contexto del primer siglo era un contexto patriarcal. Cuando el pater familia, cuando la persona responsable por la familia se iba a un bando, básicamente toda la casa lo iba. Si Cornelio se convertía en natural en el contexto del primer siglo, era que fuera con él toda su casa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto no suele pasar hoy en día a causa del individualismo que estábamos hablando. Pero tranquilo que vamos a llegar en unos domingos más al texto clave de este tema y vuelvo a hablar, que es cuando Pablo va a predicar al carcelero que está allí y se dice que él fue salvo todo, él y toda su casa. Pero hay otra matiz aquí, que es cuando Pedro, en el versículo 17, él vuelve el 16, él se acuerda de algo. El texto dice, entonces me acordé de lo dicho que el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si queremos solucionar crisis en el seno de la iglesia, tenemos que recordar lo que dice la palabra. ¿Qué dice Pedro aquí? Me he acordado de lo dicho por Jesús, que Juan dijo que bautizaría en agua, pero vendría uno que bautizaría en el Espíritu Santo. Queridos, solucionar crisis en la iglesia y crisis en nuestra vida personal
Debe ser reflexionando a la luz de la palabra. De la palabra. Si no llevamos en serio la palabra, no vamos a solucionar crisis en el seno de la iglesia. Si la palabra dice algo que a mí no me gusta, ¿el equivocado soy yo o la palabra? Soy yo. Soy yo. El equivocado soy yo, no la palabra. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Debemos nos sujetar a la Biblia. Entonces, algunas implicaciones de este segundo punto. El último es más chiquitillo. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis injustas? Tiene críticas que son justas, ¿sí o no? Con estas debemos aprender. No, pastor, hiciste mal, porque procediste de tal y tal manera. Correcto, mi hermano, me perdona, voy a intentar cambiar y mejorar. Críticas que son justas deben ser aceptadas, porque si no, no crecemos. Pero críticas injustas deben ser respondidas con amabilidad, con paciencia, pero con valor y fidelidad. Y para solucionar estas crisis, primero, debemos ser extremadamente detallistas y fieles en nuestro relato. Si la verdad está a tu lado, úsala. Mi hermano, ¿te acuerdas de que aquel día, al lado de la mesa de la Santa Cena, tú me preguntaste tal y tal cosa, y yo te he dicho esto? Por esto que hace 6 semanas después yo he procedido de tal manera, porque yo te había dicho estas cosas aquí. Mi hermano, ¿cuándo fuiste recibido como miembro de la iglesia? En la clase de recepción de miembros, yo hablé que nuestra iglesia, por ejemplo, cree en el bautismo de niños. Entonces, si vamos a bautizar a un niño y tú te quedas enfadado, perdón, pero tú fuiste informado, no te he obligado a creer de esta manera. Te explico lo que procedemos, por qué creemos y cómo lo hacemos. Pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Extremadamente fieles en el relato. Cuando nos equivocamos y contamos cosas distintas, algo huele mal. ¿Sí o no? Sí. Que seamos verdaderos y fieles. Segunda cosa, si la verdad está de parte nuestra, que evoquemos la autoridad de Dios en la situación. Mira, querido, yo he procedido de tal manera porque la Biblia dice que tal procedimiento es pecado y que tal procedimiento debe ser hecho. Entonces yo he hecho de esta manera porque la Biblia así lo dice. Entonces fue así que yo he procedido. Y si la persona se quiere quedar enfadada, ella se va a quedar enfadada no contigo solo, pero teóricamente se va a quedar enfadada con el mismo Dios que dijo que yo debería hacer de esta manera. Pero si yo estoy haciendo algo que el Señor no ordena, entonces ¿quién está equivocado? Soy yo, que tiene que pedir perdón. Soy yo, que tiene que buscar reconciliación. Soy yo. ¿Qué hacemos cuando la Biblia dice algo y nosotros queremos hacer otra cosa? ¿Será que nos sujetamos a la palabra de Dios? Otra cosa. Debemos presentar testigos. Es muy interesante. En las epístolas pastorales, por ejemplo, que son 3, 1 y 2 Timoteo y Tito, Pablo está escribiendo para pastores. Y llega un momento que Pablo habla, por ejemplo, de acusaciones contra presbíteros de la iglesia. Y Pablo dice así, por ejemplo, no aceptéis acusación de una sola persona. Pablo está diciendo esto. Fulanito llegó y dijo que ha visto a Andrés haciendo lo que sea. Vale, querido hermano. Otra persona ha visto contigo. Tú tienes como probar lo que está pasando. Tiene no, pastor, vale. Por desgracia no puedo llevar adelante. Lo que puedo hacer es si tú quieres, yo llamo a la hermana Andrés y sentamos todos juntos y hablamos. No, pastor, no. Ahí ya empieza la cosa. No, ¿por qué? El hermano se va a quedar enfadado y no sé qué. No puede ser así. Cuidado, vuelvo a decir, ya había dicho, pero vuelvo a decir, si tú vas a meterse en una situación complicada, no vas solo. Lleva a otra persona. Va 2, 3. Si la persona no quiere, ya es una señal de lo que va a pasar, ¿no? No quiero solo yo y usted. Pues, entonces va a quedar querido, porque no me voy.
Y esto ya muestra mucho que no quiere solucionar. ¿Qué quiere? Quiere pelear, quiere hacer confusión. Y eso no es bueno. Debemos aprender también, y esta es otra implicación, el valor de nuestro propio testimonio. Cuidado con lo que hablamos, ¿sí o no? Por eso que la Biblia condena en el Decálogo el falso testimonio. ¿Qué es esto? Mira, he visto fulanito hace tal cosa y tal y tal y tal. Y no es simplemente porque tú no le gusta el fulanito. O puede que tú no hayas visto exactamente la cosa. Tú viste parte de la cosa y la otra cosa. O sea, debemos tener cuidado, queridos, con lo que hablamos. ¿Vale? Debemos ser detallistas y fieles en el relato. Y debemos, si posible, tener más personas. Por esto que tenemos una práctica en la iglesia, y si algunas veces nos ha equivocado, estamos equivocados nosotros, pero tiene que ser así. Contamos el dinero en la iglesia, 2 personas. ¿Por qué? Para que tengamos 2 testigos. Y yo no conto. No sé si ya has visto que yo no voy allí. Yo no voy. Porque yo entiendo que como pastor de la iglesia, esto puede confundir las cosas. Yo, contar el dinero no conto yo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay ciertos puntos de ética que debemos llevar en serio. Cuando algo huele a podrido, debemos exhalar el buen perfume de Cristo. No debemos apestar más que la crisis ya nauseabunda que está pasando. Debemos hacerlo leer el perfume de Cristo. Por último, y ya más cortito, que solo queda un versículo, el último punto es fragancia suave. Cuando las crisis son solucionadas, Dios es glorificado y su iglesia edificada. Fragancia suave. Cuando las crisis son solucionadas, Dios es glorificado y su iglesia es edificada. Querido hermano, no sé si ya has pasado. Tenía algo podrido en tu nevera. Tenía algo podrido en tu casa. Has descubierto, has limpiado y después queda aquella fragancia suave en la casa. Cuando crisis son solucionadas, se queda esta fragancia suave en el aire. Y la encontramos en el versículo 18. El versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Crisis son solucionadas cuando oímos más que hablamos. ¿Qué dice el texto? Oídas estas cosas. ¿Será que tenemos la capacidad de oír? De oír la voz de Dios por medio de la Escritura, de oír la queja del prójimo, el problema del prójimo. ¿Será que tenemos esa capacidad? ¿Será que oímos? ¿Será que tenemos la capacidad de oír, por ejemplo, cuando la hermana Ruth sale de la iglesia y todos la acompañan hasta la puerta con la mirada? ¿Será que oímos bien las cosas? Kelly habla mucho conmigo y es algo que tengo que mejorar. Muchas veces en el jaleo del día a día ella me habla cosas que yo no estoy pendiente, olvido, no la oigo, y ella dice: yo ya te he dicho esto 1.000.000 de veces y tal. Esto debe pasar con vosotros, no solo conmigo, no lo sé, pero conmigo pasa. Pero debemos oír, queridos. En una generación que le gusta hablar, opinar, debemos oír. Crisis solo van a ser solucionadas cuando oímos la voz de Dios en la Escritura. Crisis solo van a ser solucionadas cuando oímos la queja del prójimo. Hoy en día perdimos la capacidad de oír al otro. Perdimos la capacidad de oír el problema. Varones, ahora nosotros en especial, nosotros tenemos un pecado terrible. A nosotros, antes que nuestra esposa diga el problema, ya queremos dar la solución. ¿Sí o no? ¿Por qué pasó? Las pobres muchas veces quieren ¿qué? Hablar el problema. Algunas veces es en el mismo hablar que la cosa va
pasando, solucionando. Lo mismo pasa en la iglesia. Algunas veces las personas quieren hablar. Hable, mi hermano, hable. Cuéntame tu problema. Y pa. Vale, querido, ¿qué hacemos ahora? No, pastor, ya estoy mejor. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Vamos. ¿Entiende? Oír. Oídas estas cosas, el texto dice, oídas estas cosas, callar. ¿Qué significa callar aquí? Callar aquí significa consentir, sujetarse, sumisión. Un niño cuando se calla delante de su papá, que le está regañando, ¿qué significa? Vale, he encajado bien el golpe. Estoy equivocado. ¿Será que hacemos así? ¿O somos como el niño de la rabieta? Cuando Dios habla, a mí no. Y por esto, por aquello, por aquel otro y tal. ¿Será que no tenemos la capacidad de decir, estoy equivocado, perdóname, voy a cambiar? Callar. Crisis son solucionadas cuando aceptamos la exhortación de Dios. Dios llamó mi atención, yo estaba equivocado y ya está. Y tú piensas que esto pasa con pastores, con colegas. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida pastoral, en niveles de liderazgo denominacionales, vemos cosas que decimos, querido, es solo tú decir, yo estoy equivocado. Pero no dice. Pero queridos, solo solucionaremos crisis oyendo y callando. Cuando aceptamos la reprensión, ahí el texto dice, Dios es glorificado. Y glorificaron a Dios diciendo. Queridos, cuando somos reprendidos y corregidos por el Señor, somos animados a glorificarlo. Así es en la iglesia. No somos perfectos. Algunas veces olimos mal, apodrido, pero cuando somos tratados por el Evangelio, el buen perfume de Cristo nos limpia. Cuando aceptamos la reprensión y cambiamos, somos llevados a glorificar a Dios. Esto es lo que dice el versículo 18. La señal de una iglesia madura no es la ausencia de errores y de equívocos, sino la disponibilidad al arrepentimiento y al cambio. Cuando crisis de relación en el seno de la iglesia son resueltas, Dios es glorificado. Querido hermano, debemos llevar esto en cuenta. Algunos piensan, nuestra iglesia es muy sana. ¿Por qué? Porque nunca he visto a nadie se llamar la atención. No, esto no es una iglesia sana. Esta es una iglesia ciega. Porque, querido, yo soy el pastor de la iglesia y yo sé los problemas que tengo yo. Entonces, empezando de mí, tenemos problemas que tratar. Debemos tener esta capacidad. Y por último, vemos que cuando crisis son solucionadas, Dios es glorificado porque pasamos a nos gozar con lo que Dios se goza. Porque el texto dice, de manera que también los gentiles han dado a Dios arrepentimiento para la vida. Ellos se gozan con lo que antes les daba ira, enfado, problema, crisis. Esto pasa con nosotros, queridos. Cuando Dios nos trata, lo que nos molestaba nos alegra. Cuando Dios trabaja con la iglesia, una iglesia madura es una iglesia que se alegra con lo que Dios se alegra, que se goza con lo que Dios se goza. Ellos tenían que comprender que el cristianismo no era un escalón más del judaísmo. Ellos tenían que comprender que las promesas hechas a Adán y Eva en el huerto de Edén, las promesas hechas a Abraham, estaban se cumpliendo ahora en su plenitud en una iglesia multicultural, gentílica y judía. El recibimiento de la iglesia de los gentiles iba a generar muchos problemas. Tenemos una epístola del Nuevo Testamento solo por causa de este problema, Gálatas. Si tú vas a casa esta semana y lees la epístola a los Gálatas, tú vas a ver que era este grupo seguía vivo, actuante, poniendo pegas en la iglesia. Hechos 15, vamos a ver este mismo problema una vez más. Debemos aceptar lo que Dios acepta. Para finalizar, querido, para que crisis sean solucionadas, últimas implicaciones, debemos oír más que hablar. Que podamos hacer el ejercicio de preparar nuestros oídos.
para oír la palabra? ¿Será que el sábado por la noche, antes de acostarte, tú oras, Señor, habla conmigo mañana, por medio de la palabra predicada? Señor, pon tu palabra en la boca del predicador para que seamos edificados por ella. Señor, quita de mi corazón las cosas que no te agradan. Quita de mí toda la distracción que yo pueda estar pendiente. ¿Será que oramos así? Debemos oír más y hablar menos. Otra cosa, ante la voz llena de autoridad de nuestro Dios, solo podemos callarnos. Callar es ser sumiso, es aceptar con gratitud y gozo, es ser cambiado, es ser transformado. Cuando la Biblia dice algo que no estamos de acuerdo, no es ella que está equivocada, sino nuestro duro y pobre corazón. Una iglesia sana es una iglesia que se sujeta a la palabra. Y crisis son solucionadas cuando nos sujetamos a la palabra. Crisis solucionadas generan una iglesia más madura. Una iglesia madura no es una iglesia que no pasó por crisis. Una iglesia madura es una iglesia que venció las crisis en el poder del Señor y de la palabra del Señor. No tengamos miedo de las crisis. No tengamos miedo de los problemas gordos. Tengamos miedo de ignorarlos y negarlos. Ahí sí debemos tener miedo. Porque una iglesia sana es una iglesia donde pecados son tratados, donde vidas son restauradas, donde problemas matrimoniales son tratados, donde crisis de relación entre los hermanos son tratados. Esto es una iglesia sana. Debemos, mis hermanos, hacerlo. Los problemas de la iglesia solo serán resueltos cuando consigamos nos alegrar con lo que Dios se alegra. Que el Señor nos ayude, como iglesia del Señor, a poner en práctica estos aspectos. Que podamos aprender más de la palabra. Y que el Señor nos ayude a ser una iglesia sana y madura para la gloria del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra predicada. Te pido, Señor, que tú nos bendiga, nos ayude, nos alimente, nos exhorte, nos anime. Que podamos, Señor, ser usados pelo Señor para la gloria de tu nombre. Edifica en nuestra iglesia corazones disponibles a oír tu voz, a callar ante tu autoridad y a vivir una vida transformada. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias le damos al Señor por la palabra que nos ha hecho reflexionar nuestro pastor. Y uno de los principios básicos es que tenemos que aprender a oír, recibir consejos, que es importante. El pastor lo dijo, ¿no? Que él está bajo la autoridad. Siempre es bueno estar bajo cobertura de alguien y dejarnos que él nos enseñe, aprendamos. Él tiene que rendir cuentas también a los superiores en el sínodo, y nosotros también tenemos que rendir cuentas a través de la palabra con el pastor también.